Pierce Brosnan rompe el silencio tras la dura enfermedad de su esposa. La pregunta que muchos temen hacer alguna vez hace eco en millones de personas. ¿Cómo enfrenta uno la pérdida y sigue adelante cuando el mundo se desmorona? Hoy revelaremos una historia de resiliencia, dolor profundo, traición y triunfo, pero sobre todo, un viaje espiritual sobre la importancia de nunca rendirse. Pierce Brosnan, el rostro legendario de James Bond, es mucho más que el espía más icónico del cine. Su verdadera vida es una montaña rusa que desafía la ficción, repleta de tragedias personales, amores verdaderos y una serie de obstáculos que habrían hecho rendirse al más fuerte. Pero lo que viene después de cada caída es incluso más sorprendente de lo que imaginas. Antes de continuar, ¿alguna vez has sentido que el dolor te estaba por vencer? ¿Qué hiciste para seguir adelante? Escríbelo en los comentarios. Nos encantaría saber tu experiencia y cómo lograste mirar hacia el futuro. Si te gustan historias inspiradoras de fortaleza y superación, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún contenido como este. Hoy te contaremos la vida real de Pierce Brosnan. Y créeme, lo más impactante está por llegar. Inicios marcados por la ausencia. Imagínate crecer en un pequeño pueblo de Irlanda, sin un padre y con una madre obligada a marcharse para buscar una vida mejor. Un pequeño de apenas 4 años, abandonado por las circunstancias, perdido entre casas que nunca llegan a ser hogar. Pierce Brendan Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda. Su padre, Thomas Brosnan, desapareció de su vida cuando era apenas un bebé. Su madre, May, una mujer trabajadora y determinada, se vio forzada a tomar la decisión más difícil de su vida: dejar a su hijo al cuidado de sus abuelos para buscar trabajo en Londres como enfermera. Para un niño de 4 años, esto significaba despertar cada mañana preguntándose dónde estaban sus padres. Pierce vivía con sus abuelos maternos en una pequeña granja en Navan, County Meath. Eran personas bondadosas, pero el vacío que sentía era inmenso. Los otros niños hablaban de sus padres, de las historias que les contaban antes de dormir, de los juegos en el jardín. Pierce solo tenía preguntas sin respuestas. Sus abuelos fallecieron cuando él tenía 10 años. De repente se encontró completamente solo, sin saber qué sería de él. Fue enviado a vivir con una tía, luego con otra familia, después con unos conocidos. Era el chico nuevo en todas partes, el que observaba el mundo desde la ventana, preguntándose si alguna vez tendría un lugar al que pertenecer. En la escuela, Pierce era tímido y reservado. Los maestros notaban algo especial en él. Una sensibilidad profunda, una manera de observar el mundo que iba más allá de su edad. Pero también veían a un niño herido, que cargaba con el peso del abandono. Durante estos años formativos, Pierce desarrolló una fortaleza interior que no sabía que poseía. Aprendió a ser autosuficiente, a no depender emocionalmente de nadie, porque el dolor de ser abandonado nuevamente era demasiado grande para arriesgarse. Pero incluso en medio del dolor, su historia nos enseña que la fe y la esperanza pueden levantarnos de los momentos más oscuros. Lo que esperaba a Pierce en su adolescencia, nadie, ni siquiera él, podría haberlo previsto. El renacer del sueño. A los 11 años, algo extraordinario sucedió. Su madre May regresó de Londres, pero no sola. Había conocido a William Carmichael, un hombre escocés que trabajaba como pintor de casas. William no solo se convertiría en su padrastro, se convertiría en el primer hombre en mostrarle lo que significa ser padre. La familia se mudó a Escocia, a un pequeño pueblo llamado Greenock. Por primera vez en su vida, Pierce experimentó lo que era tener estabilidad. William era paciente, cariñoso y, sobre todo, presente. Le enseñó a Pierce el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad, y más importante aún, le mostró que el amor no tiene que ver con la sangre, sino con la elección de estar ahí cuando alguien te necesita. ¿Sabías ya a qué te querías dedicar cuando eras pequeño? ¿Crees que una película puede cambiar tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Fue durante estos años en Escocia donde Pierce descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, William lo llevó al cine local a ver una película. En la pantalla apareció un hombre elegante, sofisticado, valiente. Sean Connery interpretando a James Bond en Goldfinger. Pierce quedó hipnotizado. No era solo la acción o la aventura lo que lo cautivó. Era la confianza, la determinación, la manera en que Bond enfrentaba cada desafío sin rendirse nunca. Esa noche, Pierce regresó a casa con algo que no había tenido en años. Un sueño. Quería ser actor.
Quería contar historias que inspiren, que emocionen, que hagan que la gente olvide sus problemas aunque sea por un momento. En la escuela secundaria, Pierce comenzó a participar en obras teatrales. Era tímido al principio, pero cuando se subía al escenario, algo mágico sucedía. Toda esa dolor acumulado, toda esa soledad, se transformaba en algo hermoso. Podía ser cualquier persona, vivir cualquier vida, sentir cualquier emoción. Sus maestros quedaron impresionados con su talento natural. Tenía una presencia magnética en el escenario, una capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia que era rara de ver en alguien tan joven. A los 16 años, Pierce tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Dejó la escuela y se mudó a Londres para perseguir su sueño de convertirse en actor profesional. William y May lo apoyaron, aunque tenían miedo. Sabían que el mundo del entretenimiento era cruel y competitivo, pero también sabían que Pierce tenía algo especial. Y hablando de decisiones que cambian vidas, aguarda. Porque lo que Pierce no sabía era que los próximos años lo pondrían a prueba de maneras que nunca imaginó. Los años de lucha y formación. Londres en los años 70 era una ciudad vibrante pero despiadada para un joven irlandés con grandes sueños y pocos recursos. Pierce llegó con apenas algo de dinero en el bolsillo y una maleta llena de esperanzas. Sus primeros meses fueron brutales. Vivía en pequeños apartamentos compartidos. Trabajaba en empleos de medio tiempo para sobrevivir, lavando platos, pintando casas, haciendo cualquier trabajo que le permitiera pagar la renta y tener dinero para las clases de actuación. Se inscribió en el Drama Centre London, una escuela prestigiosa conocida por su entrenamiento riguroso e intenso. Los maestros eran despiadados. No bastaba con tener talento, necesitabas disciplina, dedicación absoluta y la habilidad de exponerte emocionalmente de maneras que la mayoría de las personas nunca se atrevería. Pierce descubrió que toda esa dolor de su infancia, toda esa experiencia de abandono y soledad, podía canalizarla en su actuación. Cada personaje que interpretaba llevaba una parte de su historia personal. Sus compañeros de clase notaron algo diferente en él. Cuando actuaba, no estaba fingiendo, estaba reviviendo. Durante 3 años, Pierce se sumergió completamente en el mundo del teatro. Trabajaba durante el día, estudiaba durante la noche, y los fines de semana audicionaba para pequeños papeles en obras de teatro independientes. Sus primeros trabajos profesionales fueron pequeños pero significativos. Apareció en producciones teatrales que se presentaban en sótanos y pequeños teatros alternativos. No ganaba mucho dinero, pero estaba haciendo lo que amaba. En 1975, a los 22 años, Pierce consiguió su primer papel importante en una producción teatral de Wait Until Dark. Su actuación fue tan impactante que comenzaron a llegar ofertas para trabajos más grandes. Pero el teatro, aunque era su pasión, no pagaba suficiente para vivir cómodamente. Pierce sabía que si quería hacer una carrera sustentable como actor, necesitaba explorar otros medios, la televisión y el cine. Sus primeras apariciones en televisión fueron pequeñas, papeles de 1 o 2 episodios en series británicas, pero cada trabajo era una oportunidad de aprender, de mejorar su técnica, de construir conexiones en la industria. Lo que Pierce no sabía era que muy pronto, una audición cambiaría su vida de maneras que nunca había imaginado. Y lo más sorprendente es que ese cambio vendría de América, un lugar que parecía tan lejano e inalcanzable como las estrellas. El salto a América y el amor verdadero. En 1978, algo extraordinario sucedió. Pierce recibió una oferta para trabajar en una serie de televisión americana llamada Remington Steele. El concepto era intrigante. Él interpretaría a un misterioso detective privado encantador y sofisticado, trabajando junto a Stephanie Zimbalist. Pero antes de aceptar el papel que cambiaría su carrera para siempre, Pierce experimentó algo aún más transformador: el amor verdadero. Conoció a Cassandra Harris en 1977, durante una audición en Londres. Cassandra era una actriz australiana hermosa, inteligente, y con una fuerza interior que inmediatamente cautivó a Pierce. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Charlotte y Christopher, y cuando Pierce los conoció, supo instintivamente que quería ser parte de sus vidas. ¿Has conocido alguna vez a alguien que cambió completamente tu perspectiva sobre el amor y la familia? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El 27 de diciembre de 1980, Pierce y Cassandra se casaron en una ceremonia íntima.
Para Pierce, este momento representaba todo lo que había soñado durante su infancia solitaria. Una familia real, un hogar lleno de amor, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Pierce adoptó oficialmente a Charlotte y Christopher, dándole su apellido y convirtiéndose en el único padre que habían conocido realmente. Para él, no eran hijastros, eran simplemente sus hijos, y los amaba como si hubieran compartido su sangre. En 1983 nació Sean, el primer hijo biológico de Pierce y Cassandra. La familia estaba completa. Pierce había encontrado lo que había buscado toda su vida: estabilidad, amor incondicional y la oportunidad de ser el padre que él nunca tuvo. Mientras tanto, Remington Steele se había convertido en un éxito masivo. Pierce se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Su interpretación del elegante detective había capturado la imaginación de millones de espectadores. Era encantador, misterioso, divertido, y tenía una química increíble con su coestrella. Pero con el éxito llegaron oportunidades inesperadas. En 1986, los productores de la franquicia de James Bond estaban buscando un nuevo actor para interpretar al agente 007. Timothy Dalton había sido su primera opción, pero no estaba disponible. Pierce era perfecto para el papel. Tenía el físico, la sofisticación, la presencia en pantalla que el personaje requería. Las negociaciones estaban avanzando, y parecía que su sueño de la infancia estaba a punto de hacerse realidad. Pero lo que sucedió después casi destroza su carrera, y lo que vino después de eso lo devastó de maneras que nunca podría haber imaginado. La primera traición y el triunfo tardío. Justo cuando Pierce estaba a punto de firmar el contrato para interpretar a James Bond, sucedió algo devastador. Los ejecutivos de NBC decidieron renovar Remington Steele para una temporada adicional, y el contrato de Pierce lo obligaba a cumplir con ese compromiso. Los productores de Bond no podían esperar. Necesitaban comenzar a filmar inmediatamente. A Pierce le rompió el corazón tener que rechazar el papel de sus sueños, pero era un hombre de palabra. Honró su contrato con Remington Steele, aunque eso significara perder la oportunidad de su vida. Timothy Dalton finalmente aceptó el papel y se convirtió en el nuevo James Bond. Pierce tuvo que ver desde la distancia cómo otro actor vivía su sueño de la infancia. Esta experiencia le enseñó una lección brutal sobre la industria del entretenimiento. Los negocios siempre vienen antes que los sueños personales. Pero también le enseñó algo sobre la importancia de la integridad y mantenerse fiel a sus compromisos, sin importar el costo personal. Después de que Remington Steele terminó en 1987, Pierce se encontró en una posición difícil. Era conocido mundialmente, pero estaba encasillado en un tipo específico de papel. Los directores de cine no sabían si podía hacer algo más allá del detective encantador de televisión. Pierce tomó una decisión arriesgada. Rechazó varios proyectos de televisión bien pagados y se enfocó en encontrar papeles de cine que le permitieran demostrar su rango como actor. Quería ser tomado en serio como artista, no solo como una cara bonita de la televisión. Durante los siguientes años apareció en varias películas independientes y proyectos más pequeños. No eran grandes éxitos comerciales, pero le permitieron explorar diferentes tipos de personajes y mejorar su técnica cinematográfica. En 1993, Pierce recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Timothy Dalton había decidido no continuar como James Bond después de License to Kill. Los productores estaban buscando un nuevo 007, y esta vez, Pierce era su primera opción. Las negociaciones fueron más suaves esta vez. No había conflictos de contratos, no había obstáculos legales. Pierce Brosnan finalmente se convertiría en James Bond. GoldenEye se estrenó en 1995 y fue un éxito masivo tanto crítico como comercial. Pierce había revitalizado la franquicia, trayendo una combinación perfecta de sofisticación, humor y acción que los fanáticos habían estado esperando. Pero mientras celebraba el mayor triunfo profesional de su vida, Pierce no sabía que su mundo personal estaba a punto de colapsar de la manera más devastadora posible. La tragedia más profunda. El éxito de GoldenEye había catapultado a Pierce al nivel más alto de la fama mundial. Era James Bond, el actor más deseado de Hollywood, y parecía que tenía todo lo que alguien podría desear: fama, fortuna y una familia hermosa. Pero en 1987, mientras Pierce estaba en la cima de su carrera televisiva con Remington Steele, Cassandra recibió noticias que cambiarían sus vidas para siempre.
Los médicos le diagnosticaron cáncer de ovario. Al principio, los pronósticos eran optimistas. Era temprano, el tratamiento estaba avanzando, y Cassandra era joven y fuerte. Pierce se convirtió en su cuidador principal, balanceando su carrera con las necesidades médicas de su esposa. Durante 4 años, lucharon juntos contra la enfermedad. Pierce la acompañaba a todas las citas médicas, aprendió sobre tratamientos experimentales y se convirtió en un experto en cáncer de ovario. Veía cómo esta enfermedad cruel robaba poco a poco la vitalidad de la mujer que más amaba en el mundo. ¿Has tenido que cuidar a alguien que amas durante una enfermedad grave? ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir siendo positivo en momentos tan oscuros? Comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Cassandra era increíblemente valiente. Incluso durante los momentos más difíciles del tratamiento, mantenía su sentido del humor, su optimismo y su preocupación por el bienestar de su familia. Se preocupaba más por cómo Pierce y los niños estaban lidiando con la situación que por su propia condición. En diciembre de 1991, después de una batalla valiente de 4 años, Cassandra perdió la lucha contra el cáncer. Tenía solo 43 años. Pierce quedó devastado. No era solo que había perdido a su esposa, había perdido a su mejor amiga, su compañera de vida, la madre de sus hijos, y la única persona que realmente entendía todos los aspectos de quien él era. Los niños estaban destrozados. Charlotte tenía 20 años, Christopher 18, y Sean apenas 8. Pierce de repente se convirtió en padre soltero, tratando de manejar su propio dolor mientras ayudaba a sus hijos a procesar la pérdida de su madre. Durante meses después de la muerte de Cassandra, Pierce consideró retirarse de la actuación completamente. No podía imaginar cómo continuar con su carrera cuando su mundo personal se había desmoronado. ¿Cómo podía fingir ser otras personas cuando él mismo se sentía completamente perdido? Pero fue Charlotte quien le dijo algo que cambió su perspectiva. Papá, mamá no querría que dejaras de hacer lo que amas. Ella siempre te apoyó en tu carrera porque sabía que actuando eras la mejor versión de ti mismo. Pierce decidió continuar, pero con un propósito diferente. Su trabajo ya no era solo sobre fama o dinero. Era sobre honrar la memoria de Cassandra y proporcionar estabilidad para sus hijos. Lo que no sabía Pierce era que el dolor más profundo que experimentaría en su vida aún estaba por llegar y involucraría a la hija que tanto amaba. El éxito de Bond y una nueva tragedia. Los años como James Bond trajeron a Pierce el reconocimiento mundial que siempre había soñado. Tomorrow Never Dies, 1997. The World Is Not Enough, 1999. Y Die Another Day, 2002, consolidaron su lugar como uno de los mejores actores que había interpretado al icónico espía. Pero el éxito profesional no podía llenar el vacío que Cassandra había dejado en su corazón. Pierce se sumergió en el trabajo. Pero las noches eran las más difíciles. Regresaba a una casa que se sentía vacía sin la risa y el amor de su esposa. En el año 2001, Pierce conoció a Kelly Shea Smith, una periodista y activista ambiental americana. Kelly era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido antes. Era inteligente, compasiva y entendía el dolor que Pierce cargaba. No trataba de reemplazar a Cassandra, simplemente ofrecía un nuevo tipo de amor, basado en el entendimiento mutuo y el respeto. Pierce y Kelly se casaron en 2001 en Irlanda, en una ceremonia hermosa que celebraba no solo su amor, sino también la capacidad del corazón humano de sanar y encontrar esperanza nuevamente. Tuvieron 2 hijos juntos, Dylan, nacido en 1997, y Paris, nacido en 2001. Pierce había encontrado una nueva familia, un nuevo capítulo en su vida que honraba su pasado mientras construía un futuro. Pero la vida tenía preparada otra prueba devastadora. En 2013, Charlotte, la hija que Pierce había criado como propia desde que era pequeña, comenzó a sentirse mal. Los síntomas eran familiares y terríficos. Dolor abdominal, fatiga, hinchazón. Los médicos confirmaron los peores temores de Pierce. Charlotte tenía cáncer de ovario, el mismo tipo que había matado a su madre. Pierce se sintió como si estuviera viviendo la misma pesadilla otra vez. ¿Cómo era posible que el destino fuera tan cruel? ¿Cómo podía la misma enfermedad que le había robado a su esposa ahora amenazar a su hija? Charlotte luchó valientemente, al igual que su madre. Pierce la acompañó a cada tratamiento, investigó cada opción médica disponible y se convirtió nuevamente en el cuidador principal de alguien que amaba. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por quienes más confiabas? ¿Cómo sanaste esa herida?
Tu historia podría inspirar a alguien que está pasando por algo similar, pero esta vez Pierce tenía más recursos. Su fama le daba acceso a los mejores médicos del mundo, los tratamientos más avanzados, las clínicas más especializadas. Hizo todo lo que estaba en su poder para salvar a Charlotte. Durante 2 años lucharon juntos contra el cáncer. Pierce canceló proyectos, rechazó ofertas de trabajo y dedicó toda su energía a estar presente para su hija. En junio de 2013, Charlotte perdió su batalla contra el cáncer. Tenía solo 41 años, la misma edad que tenía Pierce cuando perdió a Cassandra. El dolor fue indescriptible. Pierce había perdido a 2 de las mujeres más importantes de su vida por la misma enfermedad cruel. Se sintió como si el universo lo estuviera castigando por algo que no entendía. Pero lo que hizo Pierce con ese dolor, cómo transformó esa tragedia en propósito, es lo que realmente define su legado. La transformación del dolor en propósito. Después de perder a Charlotte, Pierce enfrentó la depresión más profunda de su vida. Había perdido a su esposa por cáncer de ovario, y ahora había perdido a su hija por la misma enfermedad. Se sentía derrotado, como si no importara cuánto luchara. El destino siempre encontraría una manera de arrebatarle a las personas que más amaba. Durante meses, Pierce se retiró del mundo público. Canceló apariciones, rechazó proyectos, y se enfocó únicamente en procesar su dolor y estar presente para el resto de su familia. Pero lentamente algo comenzó a cambiar dentro de él. El dolor se estaba transformando en determinación. Si no podía salvar a Cassandra y Charlotte, al menos podía honrar sus memorias luchando para que otras familias no tuvieran que pasar por lo mismo que él había vivido. Pierce se convirtió en un activista apasionado en la lucha contra el cáncer de ovario. Comenzó a trabajar con organizaciones benéficas, a financiar investigación médica y a usar su plataforma pública para crear conciencia sobre esta enfermedad que recibe menos atención y financiamiento que otros tipos de cáncer. Aprendió que el cáncer de ovario es particularmente cruel porque los síntomas son sutiles y fáciles de confundir con otros problemas menores. Para cuando se detecta, frecuentemente ya está en etapas avanzadas. Pierce se dedicó a educar a las mujeres sobre la importancia de la detección temprana y los factores de riesgo hereditarios, pero su activismo se extendió más allá del cáncer. Pierce se convirtió en un defensor del medio ambiente, trabajando con organizaciones como Greenpeace para proteger los océanos y combatir el cambio climático. Su nueva esposa Kelly había sido una influencia importante en despertar su conciencia ambiental. También trabajó con organizaciones que apoyan a niños huérfanos y familias en situaciones difíciles. Su propia experiencia de abandono infantil le daba una perspectiva única sobre la importancia de proporcionar estabilidad y amor a los niños que más lo necesitan. En 2004, Pierce fue despedido como James Bond de manera abrupta y poco ceremonial. Los productores decidieron que querían un Bond más joven y más físico para la nueva dirección de la franquicia. Pierce se enteró de la decisión leyendo los periódicos, sin una llamada telefónica o una conversación personal. Inicialmente se sintió traicionado y herido. Había dedicado 10 años de su vida a ese personaje, había ayudado a revitalizar la franquicia, y sentía que merecía más respeto en la manera de terminar su participación. Pero con el tiempo, Pierce se dio cuenta de que ser despedido como Bond le había dado una oportunidad de explorar otros aspectos de su creatividad y su activismo. Ya no estaba limitado por los compromisos contractuales de una franquicia masiva. Podía elegir proyectos que tuvieran significado personal para él. ¿Cuál fue el acto más heroico que hiciste por alguien a quien amas? ¿Cómo te cambió esa experiencia? Queremos conocer tu historia de valentía personal. Sus trabajos posteriores a Bond reflejaron esta nueva perspectiva. Eligió papeles en películas independientes que exploraban temas de pérdida, redención y la complejidad de las relaciones humanas. No todas fueron éxitos comerciales, pero cada una le permitió explorar diferentes aspectos de su rango como actor. Pierce también se dedicó más tiempo a su familia. Sus hijos Dylan y Paris estaban creciendo, y él quería estar presente de maneras que su propio padre nunca había estado para él. Se convirtió en el tipo de padre que él hubiera querido tener, paciente, comprensivo y completamente dedicado al bienestar de sus hijos. Pero había un desafío familiar que probaría todo lo que Pierce había aprendido sobre el amor incondicional. El desafío final y la redención. Christopher, el hijo que Pierce había adoptado cuando se casó con Cassandra, había luchado durante años con problemas de adicción y decisiones que habían herido profundamente a la familia. En 2006, Christopher fue arrestado por posesión de drogas y la prensa sensacionalista tuvo un día de campo con la historia. Pierce podría haber cortado los lazos,
Podría haber protegido su imagen pública distanciándose de Christopher. Pero en lugar de eso, hizo lo que un padre verdadero haría. Se quedó al lado de su hijo. Pierce pagó por el mejor tratamiento de rehabilitación disponible. Acompañó a Christopher a terapia familiar y nunca dejó de creer que su hijo podía superar sus demonios. Entendía que Christopher también estaba lidiando con el trauma de haber perdido a su madre a una edad joven y que cada persona procesa el dolor de maneras diferentes. La recuperación de Christopher fue lenta y difícil, con recaídas y momentos de desesperanza. Pero Pierce nunca se rindió con él. La experiencia le enseñó que el amor paternal verdadero no es condicional al éxito o al comportamiento perfecto. Es una decisión de estar presente sin importar las circunstancias. Hoy, Pierce Brosnan sigue siendo activo en el cine, aunque es más selectivo con sus proyectos. A los 70 años, ha encontrado un equilibrio entre su trabajo, su familia y su activismo. Su matrimonio con Kelly ha resistido las pruebas del tiempo, y juntos han construido una vida basada en valores compartidos y amor genuino. Si pudieras mandarle un mensaje a Pierce Brosnan, ¿qué le dirías sobre el valor y la fortaleza? Déjanos tu mensaje en los comentarios. Estaremos compartiendo algunos de los mejores con nuestra comunidad. Pierce ha aprendido que la verdadera fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo y encontrar maneras de usar esa experiencia para ayudar a otros. Ha transformado cada tragedia personal en una oportunidad de servicio, cada pérdida en una lección sobre la importancia de valorar a las personas que amamos mientras están con nosotros. La vida de Pierce Brosnan va mucho más allá de las luces de los reflectores. Su verdadera grandeza está en su capacidad de transformar el dolor en empatía y la pérdida en propósito. Desde un niño abandonado en Irlanda hasta convertirse en James Bond, desde perder a las dos mujeres más importantes de su vida hasta encontrar nuevas formas de amor y familia, Pierce nos enseña que la resiliencia no es sobre nunca caerse, es sobre levantarse cada vez más fuerte. Su historia nos recuerda que todos enfrentamos tragedias, todos experimentamos pérdidas, todos tenemos momentos en los que sentimos que no podemos continuar. Pero también nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que puede superar cualquier adversidad, si estamos dispuestos a buscarla. Mientras celebramos a un ícono del cine, recordamos ante todo al hombre detrás de la estrella. Alguien que amó profundamente, luchó con dignidad, y jamás permitió que las tragedias marcaran el final de su historia. Pierce Brosnan transformó su dolor en propósito, su pérdida en legado y su sufrimiento en servicio a otros. Esa es la verdadera medida de un héroe. Ahora te pregunto a ti, ¿qué enseñanza te deja la historia de Pierce Brosnan? ¿En qué momento de tu vida tuviste que reinventarte y pelear por tu felicidad? ¿Cómo transformaste tu dolor más profundo en algo que pudiera ayudar a otros? Su legado no está solo en las películas que hizo o los personajes que interpretó. Su verdadero legado está en demostrar que es posible mantener la esperanza cuando todo parece perdido, que es posible amar nuevamente después de pérdidas devastadoras, y que es posible encontrar propósito en medio del sufrimiento más profundo. Pierce nos enseña que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con gracia. No se trata de nunca caerse, sino de levantarse cada vez con más sabiduría. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y vulnerable, y usar esas experiencias para conectar con otros seres humanos que están pasando por luchas similares. Hoy, a los 70 años, Pierce Brosnan sigue siendo un ejemplo de resiliencia y determinación. Sigue actuando, sigue siendo activista, sigue siendo esposo, padre y abuelo. Pero más importante que todo eso, sigue siendo humano, alguien que ha conocido el dolor más profundo y ha elegido transformarlo en amor. Su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestras propias vidas. No necesitamos superpoderes ni gadgets sofisticados. Solo necesitamos la valentía de seguir adelante cuando parece imposible, la fortaleza de amar cuando nuestro corazón está roto y la sabiduría de usar nuestras experiencias más difíciles para ayudar a otros que están caminando por senderos similares. La próxima vez que enfrentes una crisis, la próxima vez que sientas que no puedes continuar, recuerda la historia de Pierce Brosnan. Recuerda que el dolor es temporal, pero la fortaleza que desarrollas al superarlo es permanente. Recuerda que las cicatrices no son signos de debilidad, son evidencia de batallas que has ganado. Y sobre todo, recuerda que nunca estás solo en tu lucha. Hay millones de personas que han pasado por experiencias similares, que han sentido el mismo dolor, que han tenido que encontrar maneras de seguir adelante cuando parecía imposible. Pierce Brosnan nos enseña que la verdadera elegancia no está en nunca caerse, está en la gracia con la que te levantas.
La verdadera sofisticación no está en evitar los problemas, está en cómo los enfrentas con dignidad. Y el verdadero heroísmo no está en ser invencible, está en ser vulnerable y usar esa vulnerabilidad para conectar con otros y hacer del mundo un lugar mejor. Su vida es un testimonio de que, sin importar cuán oscura se ponga la noche, siempre sale el sol. Sin importar cuán profundo sea el dolor, siempre hay esperanza de sanación. Y sin importar cuántas veces caigas, siempre tienes la oportunidad de levantarte una vez más y continuar escribiendo tu historia. Escríbelo aquí abajo. ¿Qué momento de la historia de Pierce te inspiró más? ¿Cuál fue la lección más importante que te llevaste de su vida? Estaremos leyendo y respondiendo tus comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias como la de hoy, llenas de coraje, corazón y la demostración de que el espíritu humano es verdaderamente inquebrantable. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¿Qué tipo de videos te gustaría que hagamos próximamente? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.